Vamos con la primera partida de las semifinales. Tenemos abajo a Gaia, jugado por Number, y arriba el señor Ramsés jugando con Cronos otra vez, ¿vale? Tres partidas, tres Cronos, ¿eh? Me dice por aquí MC que detesta este mapa. Bueno, yo creo que es un mapa interesante, ¿eh? La verdad que en medio tiene como mucho choke point, mucha zona aquí conflictiva. Pero yo creo que no está mal. ¿Qué es lo que no te gusta del mapa? Y nada, eso. Estamos en la primera partida de la semifinal después del rematch que hemos tenido. Ha complicado ahí un poco la cosa en cuanto a tiempo, pero bueno. A ver esta reliquia. Más 5 de daño, 5% de daño. Luego tenemos más 5 de ratio de oro y madera, ¿eh? Más vida para las casas. Y por aquí, mayor armadura contra el perforante, ¿no? En este mapa tenemos 6 reliquias, ¿eh? Qué locura. Más 5 de oro de gratis. Más 0,5, perdón. Y las casitas. Bueno, tiene aquí Ramsés unas reliquias bastante buenas aquí en medio, ¿no? Bastante cerca de su base. No me he fijado, no sé si hemos visto algún jugador cogiendo reliquias, ¿eh? Ahora estoy dudando, pero... Spawnea raro, mira el azul, está más abierto que el rojo. Sí, eso es verdad. El azul aquí tiene... Toda aquí una cancha de fútbol, aquí un campo de fútbol abierto. Está un poco más cerrado, aunque bueno. Bueno, sí, aquí cierra un poquito más fácil. Además, una cosa que sí que tiene mucho mejor el rojo es que tiene 2 oros aquí seguros, ¿eh? Buah, esto sí que es una canteada. Fijaos aquí que él tiene un oro detrás. Pero el otro ya lo tiene aquí en medio, difícil de cerrar. Aquí que tiene todo esto de espacio. Pues sí, la verdad que no me había fijado en eso. Y vemos a Ramsés otra vez con el transporte del templo. Con ese proxy prometeico. A ver si funciona contra Gaia, porque ya hemos visto que... Ya lo hemos dicho que contra Gaia, con los héroes ciudadanos y demás, está más complicado, ¿no? Ha hecho muy bien lo de meter primero la subida de DA y luego las mejoras económicas. Para subir cuanto antes. Mira a mí que quiere pillar esta reliquia, ¿eh? ¿Alguien quiere pillar aquí alguna reliquia? Cronos, efectivamente, se ha llevado la del Pierce, ¿eh? La de la armadura. Cuidado que han pillado aquí al oráculo, pero bueno, es oráculo de héroe. Y este se ha llevado la buena, ¿eh? Más 0,5 de oro. Vamos a ver esos prometeicos, cuánto daño consiguen hacer. Tiran para atrás al aldeano. Pero está aquí la caladria para proteger. Nah, ya digo, yo contra Gaia no intento hacer esta estrategia, la verdad. Creo que si le logras matar a un aldeano, ya es como muchísimo. O sea, no aspiraría a matarle más de uno. Y me parece demasiado. Abusando Crono. Venga, anda. También lo puedes ver mientras desayunas, ¿eh? Por eso no hay problema. Vemos como por detrás mientras va sacando las casas para sacar el TC. Muy buena apertura de Crono, bastante safe dentro de lo que cabe. Y ahora te puedes llevar el templo para atrás. Esos turmas tampoco te lo van a romper. Lo que le falta es hacer una segunda casa, ¿no? Pues yo cuando hago esto hago doble casa. Digo que tienes madera suficiente para hacer una casa. Sacas doble casa y este TC se sube rapidísimo. Además lo está haciendo con un solo aldeano. Cuidado que esto le puede salir caro. Le planta aquí la planta carnívora. Uy, 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 que intenta que optimizar de más. ¿Y no se le come el trabajador? ¿Por qué no se le come el trabajador? Tienen aquí los refuerzos, tienen los turmas. No, aquí hay que focusar a los turnos, amigo. Los turnos, amigo. No me parece inteligente esto, ¿eh? Creo que si hubiese focuseado a los turmas habría acabado esto mucho mejor, ¿eh? Sobre todo al turma héroe. Ay, 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 ay. Ese TC está tocadísimo, pero... Uy, no sé yo, ¿eh?
Decisión ahí cuanto menos cuestionable, yo creo, ¿eh? Vamos a ver, sigue mandando turma hacia aquí. No creo yo que vaya a conseguir mucho. Vale, se va para atrás. Y además doble cuartel. Vemos como Ramsés tiene oráculos por aquí en la expansión. Bueno, no te pelees con el güey que todavía te mata el turno. Lo ha intentado, lo ha tenido cerca, de poder denegárselo. Va con armería. Vemos que va a querer subir ahora a tier 3. Y a ver qué hace Gaia, Pero no se ha quedado bloqueado. No tiene recursos para sacar trabajadores. Uy, aquí ha visto sangre. Aquí Namber ha visto sangre. Va para allá. Con la doble caladria puede ralentizarlos y matarlos, Ahí va a perder 2 mínimos. Debería perder 2 mínimos si usa bien esas caladrias. Si no las usa, pues no lo va a perder. Amigo. ¿No? Vale. Pues no va a perder nada. Los turmas dando vergüenza ajena. A la hora de matar trabajadores, ¿no? Y aquí va a perder los turmas encima porque no está atento, no está mirando a su army. Uy, 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 uy. Vemos ventaja militar aquí para Gaia. Ha ido a curar, pero ya lo han matado. Ligera ventaja militar para Gaia, pero 8 trabajadores de ventaja para Crono. Pinta esto peliagudo para él. Y este oráculo que sigue aquí en medio de los aldeanos. Bastante descarado ese oráculo, habría que esconderlo un poquito, yo creo. Vemos a Gaia intentando el paso a tercera. Y vamos a ver si Cronos hace otra vez la de los destructores. La de los destructores contra Gaia. Igual es una estrategia que tiene específica para jugar con Cronos contra Gaia. Y tiene ventaja de turmas Gaia, pero no sé muy bien. Parece que no está como muy atento, ¿no? A la visión. Igual es que estoy subestimando la visión que tienen los turmas. Sí, la visión de Number mejor. Ahora se le escapa, Al menos lo ha echado de esta comida. Sabe que tampoco está aquí. Así que lo está obligando o a pillar pollos o a pillar vallas. A ver si aldeano va a caer. ¡Uy, Dios! Al mínimo, Está bajado con 2 de vida. Tiene 3 en camino para Gaia. Vamos a ver si ahora con esas dríades puede hacer algo. No, como creo que está guardando bastante favor. Tier 4, tier 3 en cola también. Este es el meta de Atlante contra Atlante, gente. Full turma. La verdad que con Cronos tienes que intentar hacer la salida del segundo TC para igualar las ventajas económicas que tiene Gaia, ¿no? Con las mejoras más baratas y demás. Pero fijaos que aún así, aunque debería ser un matchup para Gaia a lo mejor, por el tema de las mejoras, 20 trabajadores de diferencia. Lo curioso es que Gaia no ha decidido irse a por el segundo TC. A por el segundo TC, ¿no? Sino que se ha quedado haciendo turma. Vamos a ver cómo le sale. Ya pueden empezar a salir esas dríades. Vemos full cuartel de counter. Por parte de Gaia, que tenemos? Pues Contario vamos a tener, ¿no? Los Contarios más baratos. Y Cronos se estará preparando para sacar los catapeltas, ¿no? Un pasito por delante. Ahora empieza a sacar esas mejoras económicas. Fijaos cómo ha retrasado todas las mejoras para esperar a que el tier 3 estuviese en camino. Dándole esa prioridad. Y vamos a ver ahora si con las dríades y los Contarios se decide a pushear. Entiendo que es su idea. Porque si no está atacado TC por detrás es porque quieres atacar. Transforma los Contarios ahí en héroe. Justo ha subido a tier 3, ¿no?
problema es que contra el caos tus turmas se van a morir todos, ¿eh? Como le tire un caos encima de tus turmas, estás muertísimo. Tampoco está intentando ir por el otro lado del mapa, ¿no? Está como buscando la pelea directa. Me parece a mí que tenga un plan muy claro. Mucho oro acumulado. Tiene todo el control del medio, pero le falta comida. Está farmeando demasiada comida y fijaos ya como ya está con estos catapeltas. Le faltaría meter la mejora de catapeltas pesados y ya sería irrompible, ¿eh? 26 trabajadores de diferencia. Esto pinta bastante mal para Gaia, ¿eh? Ahorita Cronos va a coger su bola de catapeltas y se va a ir al medio. Y va a decir, el mapa es mío, amigo. Y la partida también. Habría que estar añadiendo ya Arcus al mix. Porque esos catapeltas te van a reventar, ¿eh? Hay que raidear, exacto. Hay que aprovechar la movilidad, gente. Mira qué jugoso está esto aquí, ¿eh? No lo ha visto. No tiene visión de ese oro. A esos catapeltas reventando aquí con Tario. No pelees directamente contra ellos, amigo. No. Gran error aquí, ¿eh? Gran error aquí. No va a perder ni un catapelta. Uy, 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 uy. Madre mía. Pues GG, ¿eh? GG, ahora le tiene aquí un caos y la partida es de Ramsés. La partida es del Crono. No, se decide para atrás. Pues yo creo que la ganaba ahí, la verdad. No sé muy bien por qué se ha ido para atrás. Cantando el tercer TC. Full sinvergüenza, ¿eh? Ya lo va a ver ahora. Ni siquiera se ha metido a pelearlo, ¿eh? ...32 aldeanos de ventaja. Ahora le va por el TC y lo va a pillar por detrás y lo va a reventar. Lo va a pillar por detrás, le va a cortar los refuerzos, le va a cortar la retirada. Y le va a cortar su tiempo en este torneo, ¿eh? Muy bien jugado por parte aquí de Cronos. Una buena clasita de cómo jugar Crono contra Gaia, ¿eh? Aquí no está migrando bien contra los turnos. Y los catapeltas se han ido contra los contrarios. Un poquito ahí de Miss Micro, ¿eh? GG para Ramsés, pero habéis visto que esos murmillos estaban peleando bien, ¿eh? Esos murmillos lo estaban haciendo bastante bien. No sé, creo que sinceramente siendo Gaia no puedes jugar como si fueses a lo mejor un griego o algo así, sabes que lo puedes tirar el TC subiendo a tier 3 o algo así. Yo creo que tenía que haber pillado el segundo TC y ya está. Aunque lo saques un poco más tarde, con las mejoras económicas que tiene. Desde infinita ignorancia, yo creo que sería mejor opción. Segunda partida de estas semifinales, gente. Estamos aquí en el mapa de Anatolia. Mapa conocido ya por todos. Lleva desde el principio en el juego. Un mapa de agua del día. Tenemos aquí a la izquierda tenemos a Darnox jugando con su Gaia. Y arriba Frisky Luisky con Isis, ¿eh? Los jugadores jugando con su Comfort Pick. Era un mapa que, bueno, a mí jugar egipcios en agua me parece bastante malo. Pero bueno, si es un main, entiendo que estará adaptado, sabrá cómo jugarlo aquí en agua, ¿no? Al final es un matchup que... Y si es uno de los dioses, yo creo que el late que puede pelearle a Gaia, así que no está mal el pick en general. El problema yo creo que es el agua aquí. Estamos en la segunda semifinal ya. En breve estaremos acabando ya, ¿eh? 0,5 de favor, de gratis. La granja cuesta 25% menos.
El Pegaso gratis, me gusta a mí mucho ese Pegaso. Y la recarga del 10%, esto no creo que sea muy útil para nadie. Así que la mejor sería esta, la del favor, y ya la siguiente está de aquí, ¿no? La del Pegaso, yo creo. La de la granja no está mal, pero... Vemos como Gaia empieza por arriba a pescar y Isis abajo. No sé si lo sabéis, pero el lado de arriba, si no me equivoco, tiene un parche de pesca más, ¿vale? Aquí tenemos uno más en total. Buenas, José, bienvenido, ¿qué tal? Cuida al Mythology. Son casi todos DOT. Son 4 de 8 son de DOT, sí. El clan de los muertos. Se han juntado bastante. He tenido que tirar de gente de habla inglesa porque no conseguí reunir suficientes hispanohablantes. Los primeros son la gente de la comunidad, la gente del canal. Pero si no hay suficiente gente, pues tengo que tirar de Reddit y de otros Discord y demás. Estos dos jugadores serían el segundo y el tercero en cuanto a elo, ¿vale? Del torneo. Así que una partida bastante igualada y además son gente del mismo clan, así que habrán jugado bastantes partiditas juntos, supongo. Vamos a ver si ha metido gremio económico. No ha metido gremio económico, Gaia. Está retrasándolo. Y por su parte dice que ha parado de producir pesquero, ¿eh? Vemos que también los barcos de pesca de los... Ah, pensé que costaban oro, tío. ¿Por qué pensé yo que costaban oro? Ah, el muelle es lo que cuesta oro, perdón. Mala mía. Templo ya para Gaia. Pequeña ventaja en la build. Tiene muchísima comida. Igual suben al mismo tiempo, ¿eh? Gaia tiene menos comida. Pero eso, la parte de arriba del agua es más rentable. Tiene un parchito más de agua. Las expansiones aquí suelen ser bastante iguales, no suelen variar mucho, pero fijaos que este se le da aquí acceso a estos siervos y aquí no le da nada, ahí sí, ¿eh? 0 de recursos. Por cierto, los que estéis en el stream, ahora que estamos en pico de viewers, yo creo, esto no este propio vídeo se eliminará, ¿vale? Pero subiré las partidas por separado. Para hacer yo cortes, ajustar volúmenes y demás, ¿vale? Así que no os preocupéis si veis que el directo desaparece. Muy interesante, sube con Anubis, ¿eh? No me parece mala intentar hacer un poquito de daño con esos Anubites. Que vaya por el otro lado del agua y vemos que Gaia no está haciendo lo mismo, ha decidido quedarse ahí solo en un lado. Gremio económico ya, una vez hemos puesto la subida en cola. Y os recuerdo a todos que tendréis también en la descripción el link al Hispan Gamer, gente. Competición que empieza en febrero para gente de habla hispana. Una partidita a la semana, súper de chill, sin límite de elo, sin restricción. Con más de 200 euros en premio, ¿vale? Ha sacado aquí un barco militar sin haber comprobado que Gaia estaba por este lado, ¿eh? Pequeño waste aquí. Pequeño waste que se está haciendo más grande porque sigue produciendo, ¿eh? Sigue produciendo. Fallo aquí de Frisky Whisky. Está invirtiendo aquí muchísimos recursos, ¿no? 90, unos 180 de oro. Más todo el supply y la madera, ¿eh? Que tiene bastante visión del centro del mapa. Pero no se ha metido más para adentro, ¿eh? Yo creo que con Easy, sobre todo contra Gaia, puedes llegar a verle todo, ¿eh? Puedes llegar a meter los sacerdotes hasta aquí dentro y ponerle aquí obelisco. La primera unidad que sale de su templo no te preocupa. Doble muelle arriba. Y fijaos como Gaia no está haciendo ningún edificio, ningún barco militar. No está haciendo ningún barco militar. Ha dejado por aquí los barcos repartidos. Aquí viene el Anubis. A cazar oráculos, pues mira. Muy buen uso de ese Anubis. Aquí contra los trabajadores. Uy, ¿se le ha quedado atascado? ¿Se le ha quedado atascado, gente?
Bugardo aquí en vivo y en directo. Ahí ha conseguido saltar. Es que esa interacción con los saltos. Ahora le mete el slow, bueno. No es el día de ese Anubis para nada. Tier 3 para Gaia. Aquí sí que ha empezado a sacar ya barcos militares. Vemos que está muy centrado en denegarle el agua, Muy centrado en denegarle el agua con Easy. Interesante. Tiene cuidado porque tiene aquí mucho supply muerto, Armería aquí delante. Ok. Vamos a Gaia sacando esa mejora de tier 3 de madera ya. Vamos a ver cómo lidias contra este ciervo. No sé yo, Bueno, entre todo, cuidado, Parece que sí, Esta planta carnívora, a ver si la esquiva. Se le puede comer el barco. Y... Uy. Con serpientes y de todo, Bastante centrado y sí, eso, en denegarle el agua. Aquí con Gaia yo me iría por el segundo TC y a reventarlo por tierra, Ha gualeado aquí medio mapa. Está haciendo cosas interesantes el señor Frisky Whisky, Un murmillo por parte de Gaia. Interesante. Y ahora ya está metiendo las mejoras de Contario. Va a perder el agua, Va a perder el agua, no está intentando contestarlo tampoco. Y ha consumido todos los recursos en sacar cuarteles. Pues va a irse con un push por tierra, Entiendo que está intentando guarear aquí para coger este como su tercer oro. Pero bastante loco, ¿no? Gualear eso ahí en medio. Al final tienes todos los caminos laterales abiertos. Vamos a ver qué consigue hacer con este army. Ventaja militar para Gaia. Está subiendo ahora tier 3 Easy. Todavía no tiene fortaleza, no tiene Migdols. No tiene esas unidades de Migdol que tanto le hacen falta. Porque ha retrasado mucho la subida haciendo tanto barco, yo creo, Ha sacado ahí un par de cuarteles porque ahora el problema lo va a tener Isis para salir de aquí, Creo que ahora Gaia lo único que tiene que hacer es seguir haciendo tropas. Plantarse aquí. Tener visión de toda esta zona para evitar que salga. Para evitar que haga esto. Este hay que denegarlo, Vamos allá, Dardox. Tiene los ancestros. Ha tenido que usar los ancestros. A ver, la herramienta que tiene Isis, pero... Aún así, yo lo pelearía, Creo que esto puede ser la victoria aquí si consigue pelearle esto. Tiene que haber heroizado a lo mejor las unidades antes. Creo que no lo tenía planeado esto, gente. Y va a perder aquí toda el army contra los ancestros, Pues esto sí que es una mala jugada. Uf, no sé yo, Mucha army ha perdido ahí contra unidades gratis. Eso no ha salido para nada worth it porque no estaba ganando valor ahí. Lo va a echar del otro agua también. Pues está en problemas ahora Gaia, Tiene 7 aldeanos de ventaja. Muchísimo edificio de producción, pero le falta economía, gente. Le falta economía porque al final tiene aquí muchísimos aldeanos Isis en pesca, Que no se reflejan aquí, pero... Vamos a ver qué hace, parece que está aquí pensando. Por su parte Isis ya con esa mejora de pesca. Está empezando a llenar esto de pesquero. Yo diría que la mejor decisión habría sido sacar este TC. Baitearle a lo mejor esos ancestros, está bien. Fijaos que esta Migdol está aquí en medio de la nada, no está protegiendo ningún oro, es una Migdol bastante mala. No está protegiendo esta comida, ¿no? Pero tiene full pesquero. Creo que la Migdol habría estado mejor por aquí. O incluso aquí delante para cubrirte un poquito este oro, ¿no? Entiendo que lo ha plantado ahí para empezar a producir cuanto antes tropas. Es lo que le queda más cerca del oro, pero... Y vemos otra vez arquero sobre carro, Diría que contra Tante vas a querer siempre ir a camello, ¿no? Atlas del tirón,
Atlas del tirón, por eso no ha sacado TC. Creo que quiere acabar la partida rápido. Pero no veo yo suficiente army aquí para acabar la partida contra una Migdol. A este minuto de partida, esa Migdol es bastante fuerte. Bueno, así 3000 puntos de ventaja para Gaia. Fijaos lo poco que vale el agua en este juego. Que ni siquiera el score te lo cuenta, ¿eh? Bueno, esto aquí ya... muy descarado, ¿no? Esta fortaleza aquí, este palacio, no... tampoco tiene ningún propósito. Creo que aquí Darnox se está desviando mucho, se está distrayendo. Creo que este palacio debería estar aquí, ¿eh? Aquí, en estos oros. Se ha pillado el TC de delante. Va a encontrar aquí con todo el army de Frisky Luisky. Cuidado porque si le pilla los carros, puede ser una buena batalla, ¿eh? Puede ser una buena pelea. Uy, una micro ahí de Frisky Luisky. Sacando a los lanceros por delante. Le va a tener retirada. Y no tiene muy buena pinta haberse metido ahí contra tanto lancero. Tenía que haberse tirado a lo mejor a por ellos. A por los arqueros sobre carro. Aún así le ha limpiado los lanceros. Le ha limpiado los lanceros con esos contrarios. Entiendo que eran lanceros sin mejorar. No, son lanceros pesados, ¿eh? Pues no le han hecho una mierda a los contrarios. La verdad que tenía algunos murmillos ahí en el mix, pero ahora ya son contrarios pesados. Vamos a ver, pues la población de aldeanos está igualada, pero recordemos que Isis tiene pesca, ¿eh? Gaia al final arriba se ha conseguido revolver. Ha sacado la unidad mítica, esta que va sobre un tiburón, y ha conseguido devolvérsela, ¿eh? Tenemos cuarta para Gaia. Vamos a ver si le tira la implosión en la cabeza. Uy, una implosión aquí sería Dios, ¿eh? Nada, va a perder aquí el army. Va a perder el army, que se ha precipitado mucho en pelear ahí, yo creo. Y más contra tanto lancero, tío. Lancero y carro, pues bueno. Esto sí que es una composición. Una composición versátil, ¿no? Ya, tiene tantos aldeanos que no le pueden ocupar todo el oro, ¿eh? Está desesperado por oro Gaia. Fijaos que no tiene oro en la base. Pero está consiguiendo asegurarlo. Esta unidad mítica está aquí reventando a todos estos arqueros a caballo, arqueros a carro. Siguen llegando contrarios, siguen llegando Arcus. Creo que no tiene visión de este oro Darnox. Ahí empieza a ver a los aldeanos. Creo que sería un buen momento para tirar la implosión, ¿eh? Creo que sería un buen momento para tirar la implosión ahí, matarle 25 aldeanos, gente. No parece que lo crea así. Es verdad que con su propio army está puseándolos hacia detrás. Está logrando echar para detrás el army de Easy. Sigue sacando Arcus y Contario. Nada más, no hay TC por detrás. Este de aquí lo acaba de plantar, por fin lo ha terminado. Easy por su parte ha plantado el TC de arriba. Vamos a ver, pues lo consigue echar del oro, ¿eh? Lo consigue echar del oro, pero mientras ha empezado a capturar el del medio. Pero ahí no tiene defensa, ¿eh? Ahí no tiene defensa. Trabajo de Darnox, comprobar ese oro. Sigue persiguiendo a los aldeanos. 58 a 49. Hay unas caravanas, ¿qué hacen unas caravanas aquí? Ha empezado a comerciar ya. Demasiado pronto, ¿eh? Demasiado pronto, en mi opinión. Se retira con el army, aún así creo que tiene suficiente para darse la vuelta. No está chequeando el oro del medio. Creo que ese es el oxígeno que está manteniendo a Isis viva. Tiene que conseguir ver eso. Empieza a sacar destructores. Por detrás no ha tenido que meter más producción. Está súper safe ahí. Ay, qué implosión más mediocre. Uf. 118. Le ha hecho más daño a su army que la del enemigo.
Bueno, le ha roto todo esto, ¿eh? Copos. Le ha roto todos los edificios. Le ha roto todos los edificios, pero no está viendo este oro, tío, qué mal. Hay que mantener visión de todos los oros, gente. Prioritario en todos los Age of, mantener visión de estos oros, porque si hubiese echado ahí a Easy, ya hubiese ganado la partida, ¿eh? Vemos cómo ahora se da cuenta, ha visto aquí aldeanos pasar y se ha dado cuenta ahora de eso. Igual es que se veía ganador, ¿eh? Pero esa implosión ahí me ha parecido muy desesperada. Ya está, aquí lo tienes, aquí llegan los contrarios ahora de refuerzo. Fijaros que aquí ni siquiera está plantando una Migdol tampoco. No tiene suficiente oro para eso. Un aldeano, 2, 3. Van a caer los 5. Vamos a ver si le chequea el oro de abajo. Scopos. Debería vender madera, correcto, ahí creo que lo ha hecho. Está farmeando muchísima madera. Necesita héroes, cuidado con esos escorpiones, tiene 3 hombres escorpión. Cuidado con esos escorpiones que contra unidades básicas van a reventar, ¿eh? No tiene ningún héroe aquí, Gaia. Aguantan los escorpiones vivos. Tiene algún héroe aquí, algún contrario héroe por aquí. Este destructor héroe, bueno. Otra vez no la ha visto este oro. Está viendo por ahí un aldeanito. Debería olérselo. Pero bueno, está aquí centrado peleando, ¿no? Produciendo a tope Arcus y Contario. Mira que esos arqueros sobre carro contra Arcus no son nada malos, ¿eh? 88-55 más las ventajas económicas de Gaia. Creo que aquí la gráfica de recursos debería estar bastante empinada para el lado de Gaia, ¿eh? Vamos aquí con el aldeanito a comprobar esto. Se vuelve a retirar. Como los carros tienen bastante rango para llegarle aquí a los Arcus. 20 de rango contra 20. Isis plantando aquí una Migdol desesperada. Debería irse para atrás. Exactamente, debería irse para atrás a denegar eso. Pero lo va a plantar, ¿eh? No le ha mandado aquí a los ciudadanos directamente a matarlo, ¿eh? ¿Se lo para? Creo que se la para, ¿eh? ¿Se lo para? O se lo ha parado, ¿eh? Pues nada, esto ya... está mirando ahora de aquí, ¿eh? Está todo el rato cambiando aldeanos de un oro para otro. Pero la ventaja es abrumadora, ¿eh? Aquí ya ha fijado 2000 de oro. Esto ya es vender, comprar madera, plantar palacios en cada oro y triple TC para Gaia. Gaia me parece muy buena en este mapa. Y sobre todo eso, los egipcios bastante malos en agua. Un camello. Yo creo que los camellos son bastante mejores en este matchup, no sé. Creo que también los Arcus los puedes raidear con los camellos, no te van a hacer tampoco demasiado. Pero aquí fijaos, estos arqueros con carros contra los contrarios no hacen mierda. No hacen una mierda. Copos. La verdad que no he estado haciendo las mejoras de perforante. Esto es un fallo también por parte de Gaia. Cuando veáis tantos carros hacer esas mejoras, porque reducirán muchísimo el daño, pero fijaos los Arcus. Lo estabais demoliendo, ¿eh? Nada, tenemos ya las finales. Tenemos las finales, gente. Vamos a ver aquí la gráfica económica, fijaos. Como Gaia en ningún momento, a pesar de perder el agua, en ningún momento ha estado por debajo, ¿eh? El agua en este juego no vale nada.